El caso en el que me refiero en mi video es el de Matías, de 27 años, que estudiaba junto con su hermana en la Universidad de Buenos Aires. Él se suscribió de la vida por el acoso o el bullying. En mi caso, fueron más los profesores quienes incitaban este tipo de hostigamiento, más que los estudiantes, porque luego, que entre pares y que no sé qué. No, fueron profesores. Y cuando digo, es que ya no me atrevo a hacer un ensayo, me estoy refiriendo a un ensayo filosófico, porque es extremadamente difícil. Tienes que argumentar, contraargumentar, es mucho trabajo mental. Y estructurar eso y hacerlo bien, sí requiere ciertas habilidades que por mi situación yo no pude desarrollar de manera satisfactoria, porque además de autismo tengo TDAH o TDA, bueno, sin la hiperactividad, pues. Entonces, fueron dos cosas que se cruzaron y aparte, pues, el ambiente, los cambios, cuando ya de alguna manera, pues se supone que eres adulto, ¿no? Pero bueno, les dejo el video y esto lo hago con la intención para que las personas que están viviendo esta situación de forma similar no se sientan solas o aisladas. Hace mucho que quería hacer este tema sobre el bullying, el autismo y la universidad, o más bien ya cuando eres adulto. Lo pospuse mucho, dije bueno, ya debería olvidar ese tema, ya trabajé en terapia y demás. Pero hace días un joven de 27 años se suscribió de la vida. El joven Matías estudiaba junto con su hermana en la universidad. Y él se suscribió de la vida porque, por lo mismo, por el hostigamiento, por las burlas, por el acoso que sufría. Yo también sufrí eso cuando era joven, hace 11 años. Y digo, wow, yo me sentía muy solo en ese momento, es decir, que no había otras personas como yo sufriendo. ¿Por qué? Porque tuve un diagnóstico tardío, que fue hasta los 33 años, pero en la universidad ya me habían exhibido como una persona autista, a la que era libre de hostigarla, de acosarla y de ningunearla. Porque principalmente en las carreras de humanidades, si dices que no escribes bien y con una congruencia, pues mereces el escarnio. Y es verdad, yo no tengo esa habilidad y quedé traumado para, no sé si para toda la vida, y es fecha en que yo no me atrevo a volver a escribir un ensayo. Y voy a hacer en específico la universidad porque en la maestría también sufrí hostigamiento por parte de autoridades, pero eso ya es otra historia y aparte no fue tan grave, o más bien lo supe manejar mejor que en la universidad. Afortunadamente, yo no inicié mi transición en ese momento, porque si no se me hubieran venido encima, ¿va? Pero como medias burlas, que no eres de tal por cual, el machismo sobre todo, porque en aquel entonces yo no había pasado mi proceso de transición. Y eres una persona que no piensa, las mujeres son tal por cual, y bueno, y así. Se burlaban porque no pensabas como ellos, porque tú no eras de la ciencia, tú eras existencialista, te gustaba la estética o cualquier otra cosa, la hermenéutica, que no fuera filosofía de la ciencia o filosofía analítica. Para ellos eras nada, no eras una persona pensante porque no te gustaba ser un estudioso o un investigador de la ciencia, ¿sí? Entonces para todo lo que no tenía que ver con esas ramas de la filosofía eran pues, menos que, no voy a decir escoria, pero digamos que menos, vaya, menos a considerar, ¿sí? Ahora, ¿por qué el autismo, no? Me decían, es que tú eres una persona autista, no sabes cómo estructurar un ensayo, no piensas, y así. Y sí me lo decían, y yo como que, pues sí era muy duro para mí, no sabía cómo manejarlo. Y porque sí les cuestionaba bastante su forma de ser, porque sí,
Eran, según ellos, muy brillantes para escribir, hacer ensayos. Algunos estaban haciendo su doctorado en ese momento, algunos los iban a empezar, bueno, ya lo terminaron y bueno. Pero como personas, dejaban mucho que desear. Y ellos reconocían que había ese problema, pero eran muy cobardes para hablarlo. Unos que no eran parte de este gremio de la ciencia ni de la filosofía analítica, sino aquellos que pues eran como más de la educación, pero se sabían del hostigamiento, inclusive me llegaron a amenazar como casi al último, por las cosas que yo decía, de los maestros, cómo se comportaban, cómo se burlaban de los estudiantes, cómo se burlaban de otros maestros y cómo se burlaban de mí principalmente. Y digo, yo no sé cómo sobreviví, la verdad, porque sí me dieron ganas de suscribirme de la vida por muchas otras cosas, pero también por eso, porque los maestros se divertían conmigo. Y de hecho me llegaron a sacar de clase, aunque me sorprendió que el lenguaje no me quitara mi calificación, ¿no? Que me diera esto. Según ellos era para picarme la cresta y ser mejor. Pero con alguien con diagnóstico tardío, y aparte la carga y la carrilla, como le decimos en México, o esta forma de que según de hacer amistad, era una mezcolanza muy, muy difícil de entender. Quisiera usar palabras peyorativas, pero como esto va a subir a redes, pues no lo voy a hacer. En fin. Digo, yo no sé qué pasó al final, porque inclusive al que yo pensaba mi mentor me dio la espalda, porque yo a él le dije toda la verdad, mira, pasa esto conmigo y demás. Bueno, yo no sé qué cambio hubo, si fue por este tema de la inclusión más adelante, que no fue relativamente fácil cambiar mis documentos, pero aún así no borra todo el hostigamiento, todo el acoso y todo lo que yo viví por no ser una persona neurotípica que estructuraba bien sus ensayos o que se pudiera dejar llevar por esta cuestión de hacer amistad de formas muy muy violentas. Inclusive un compañero de ahí sí reconoció que eran formas muy violentas de hacer las cosas, porque eres una persona que no piensa, no sirves para nada. Toda esa cuestión, pues sí, por muchos doctorados, licenciaturas, artículos, pues como calidades de ser humano, pues no tenían y no sabían tratar personas no neurotípicas, ¿sí? Me acuerdo una vez un compañero que él tiene problemas, bueno, en su salud mental, él tiene esquizofrenia, él me dijo, es que a ti no te van a aceptar nunca porque los cuestionas bastante en su forma de actuar, en su forma de ser, que no son congruentes ni ellos mismos. Pues sí, y de hecho nunca. Porque a los que simpatizaban con su forma de ser, quienes simpatizaban el acoso y las burlas y el hostigamiento, ellos tienen ahorita un puesto de trabajo en ese lugar. ¿Sí me explico? Y cuando vi este caso de este joven dije, yo tengo que hablar, tengo que darme ese valor. Porque habemos muchas personas autistas que sufrimos de esta clase de acoso, de hostigamiento, no solo en la infancia, porque yo también lo viví en la infancia, lo he vivido toda mi vida. Sí, y de adulto se vuelve peor. Él estudiaba con su hermana para acompañarlo. Yo no tuve a nadie. Él no sé por qué, no lo voy a simplificar, porque una cosa así no se puede simplificar. Porque hay factores, es multifactorial este fenómeno de la desuscripción de la vida. Pero no tiene que seguir, o sea, el hecho de ser supuestamente diferente en la vida real te cuesta la vida. Porque sí, vemos las series, vemos, ay, que Doctor House, que no sé qué, que guau, guau, guau. Pero en la vida real es una historia completamente distinta. Y sí, el acoso y el hostigamiento está en todas partes. Pero se supone que en la academia tenemos esta cuestión de la inclusión y demás, pues sí, hasta feministas algunos se decían. Pero de dientes para afuera. Porque en la realidad, no hombre, la carrilla. Yo ahorita no sé cómo esté esa escuela y no me interesa. Sería interesante a ver cómo este tema de la inclusión, pero hace 11 años era una cuestión terrible. Inclusive
A mí directamente no me llegaron a hostigar tanto los estudiantes. Había 2, 3, pero era una porción muy pequeña. Pero inclusive los mismos estudiantes de esa misma rama que ejercía esa violencia hostigaban a otros maestros. Tan así estaba la violencia. Y ahora, pues como dije, yo no sé cómo esté y no me interesa. Pero sí sería importante que revisaran y tomaran más cartas en el asunto, sobre todo con las poblaciones neurodivergentes o neurodiversas, o no sé cómo se diga de forma correcta. ¿Por qué? Porque estamos viendo una tasa de ansiedad, de depresión que son factores importantísimos para esta desuscripción. Y no todos, como yo, tendrán una no puedo decir mentalidad fuerte, pero yo no sé, de verdad, no sé qué me salvó. Yo no tenía una red de apoyo sólida, yo no sé cómo le hice. Pero debe haber sido muy fuerte lo que sufrió Matías para poderse haber desuscrito tan joven de la vida. Y él quería salir y titularse. Pero ese logro, tú siendo una persona que no le dan muchas esperanzas, que los hostigan, que se burlan, es algo importante, porque vale. Y de haberle quitado de esos sueños, eso me parece inadmisible. Y no quiero empezar a llorar. Me da coraje y me da rabia, porque yo lo viví. Y este es el día de ahora que yo no puedo escribir un ensayo por eso. Por ese hostigamiento y por esas burlas. Y ahorita sí son padres y se les ha de haber olvidado. Pero no, como humanos, yo la verdad dejaron mucho que desear. Y para mí siguen dejando mucho que desear. Y ya.